Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de La Vida Meditada. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y hoy quiero hablarles sobre un tema que tal vez confunda o tal vez ilumine, quién sabe. Quiero hablarles sobre por qué las enfermedades son gracias, sí, son regalos, increíblemente pero sí. Pero no se preocupen, no estoy loco. Sobre todo en estas circunstancias que hemos de vivir como humanidad en los últimos meses por causa de una pandemia que creo ha tocado la vida de todos. Es por lo cual hoy quiero invitarles con todo cariño a pensar con detenimiento en esto. ¿Por qué hemos de considerar a una enfermedad como una gracia divina? ¿Qué tesoros podrían encontrarse en ellas para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento interior? Para iniciar, quiero compartirles una hermosa reflexión de San Vicente de Paul y quisiera que lo meditaran con mucho detenimiento, porque lo que nos tiene que decir San Vicente es realmente conmovedor. Veamos de qué trata. Si conociéramos el precioso tesoro escondido en las enfermedades, los recibiríamos con el mismo gozo con el que recibimos los mayores beneficios y los llevaríamos sin quejarnos ni dar muestras de cansancio. Recibir con gozo las enfermedades y las adversidades. Probablemente alguno estará pensando, ¿me está hablando en serio? Bueno, así es, estoy hablando en serio. Posiblemente a algunos les parezca absurdo, masoquista o hasta surrealista. Yo creo que es profundamente hermoso y profundamente humano cuando se sabe comprender. San Vicente de Paul siempre se caracterizó por su entrega incondicional a Cristo a través de su apostolado con los más pobres. Fundador de la Orden Bizantina, él es ante todo un maestro de la humildad y de la paciencia ante las tribulaciones. ¿Por qué entonces las enfermedades y toda clase de malestares poseen tesoros escondidos? ¿Y cuáles son esos tesoros? La respuesta más simple y profunda, tras meditarlo mucho por mi parte, es que la cruz y el sufrimiento fueron el camino que nuestro divino Salvador escogió para redimirnos. Recordemos las palabras del Señor en San Juan capítulo 10 versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Así entonces la enfermedad y la muerte también entraron al mundo por causa del pecado, fueron transformadas en vida y en vida eterna gracias a la cruz. He ahí el tesoro. El Señor transformó desde adentro la muerte y la oscuridad en luz y en redención. En su infinita omnipotencia y sabiduría, sí pudo haber escogido otra forma de darnos la redención, de destruir el mal, que ya desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo lo hemos estrechamente vinculado a la enfermedad. El libro de Job es el mejor ejemplo a este respecto. Pero como lo he mencionado en otros episodios, Dios es tan poderoso y misericordioso que asumió esta forma, la de la cruz, para que pudiésemos hallar en Él la redención del verdadero amor, la ternura y el consuelo en este valle de lágrimas, porque de todo mal que Dios no quiere, por supuesto, pero permite, puede también surgir un bien mayor para la salvación de las almas. No solo por la pandemia, sino por la infinidad de circunstancias, creo yo, que todos hemos tenido que enfrentar, todos hemos perdido a alguien amado en el camino por alguna enfermedad o nosotros mismos las hemos sufrido dejándonos muchas veces convalecientes. Yo los acompaño por eso, con mi silencio, con mi escucha, con mi oración y sobre todo con mi amor, con mi acompañamiento y con toda mi empatía. Porque circunstancias como estas nos unen, nos acercan, nos humanizan, nos mueven a salir de ese egoísmo tan arraigado en nuestra cultura individualista. Las enfermedades entonces nos recuerdan que somos frágiles y que no dependemos de nosotros mismos y así en última instancia nos pueden unir a Cristo, si así lo queremos, por supuesto. Porque no es en el discurso triunfalista, hedonista y rosa de las sociedades capitalistas, sociedades de consumo, que nos predican una eterna salud, belleza, sensualidad o juventud. No es ahí donde hallaremos la vida eterna, sino en el aceptar con madurez y con un fuerte realismo fundado en la fe todo aquello que el Señor permite que llegue a nuestras vidas para nuestra santificación. Es difícil comprender esto, no les voy a mentir. Pero hay inagotables tesoros espirituales para un alma cuando se acepta la enfermedad con humildad y confianza en la voluntad divina.
sin quejarse, sin llenarse de resentimientos, sin maldecir al propio destino, pero sí buscando, por supuesto, hacer todo aquello que está a nuestro alcance. No se trata de pasividad, no es una pasiva y desesperanzada resignación de lo que hablo, no es masoquismo, más bien les hablo de la sabiduría para saber distinguir qué está bajo nuestro control y qué no lo está, para no resistir entonces de manera inútil y desgastante contra todo lo que no podemos cambiar. Más bien se trata de que todo aquello que no controlamos lo dejemos en manos de Dios. Es triste, sí, por una parte, porque mucha de la increencia y la falta de fe proviene justamente de esta actitud ante la vida, de resistir y resentirse contra todo aquello que no se puede cambiar. Y es tan desgastante esto, tan susceptible a hacernos personas amargadas, resignadas. Es una carga tan pesada, tanta energía desperdiciada y la situación que no podemos cambiar no va a cambiar ni un centímetro. Pero cuando nos permitimos aprender de esa situación, comprendemos en carne propia la dimensión profunda y espiritual de la enfermedad y el sufrimiento. Descubrimos el rostro de Cristo cuando abrazamos el dolor. San Vicente de Paul, como la mayoría de los santos, captaron esta verdad. El Señor con su sufrimiento le dio un valor redentor al sufrimiento, un valor salvífico. Veamos qué hermoso entonces lo que nos dice San Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris, que por cierto se las recomiendo. Veamos lo que nos dice. El sufrimiento es, en sí mismo, probar el mal, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, o sea, del bien de la salvación eterna. Cristo con su sufrimiento en la cruz ha tocado a las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte, ha vencido al artífice del mal que es Satanás y su rebelión permanente contra el Creador. Ante el hermano o la hermana que sufren, Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes del reino de Dios, de un mundo convertido al Creador, de un mundo liberado del pecado, que se está edificando sobre el poder salvífico del amor. Y, de una forma lenta pero eficaz, Cristo introduce en este mundo, en este reino del Padre, al hombre que sufre, en cierto modo a través de lo íntimo de su sufrimiento. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior de éste con el poder de su Espíritu de verdad, de su Espíritu consolador. El tesoro escondido en las enfermedades para quienes lo vemos desde una perspectiva de fe es que nos une más plenamente a Cristo, nos fortalece en su gracia y nos faculta para vivir de una manera más significativa, más plena y más sabia. Y es que yo les pregunto también, ¿no es la enfermedad una oportunidad para conocernos más a fondo a nosotros mismos? Uno lo ha visto. En las enfermedades y el sufrimiento aflora lo mejor de las personas, pero también lo peor, por supuesto. Porque de cierto es que la relación que desarrollamos con el dolor, con el sufrimiento y con todo aquello que nos aqueja, que nos es adverso, muestra quiénes somos verdaderamente. Recordemos entonces la santidad silenciosa de la que les hablé en el segundo episodio de esta serie, de la que les hablaba en el segundo episodio cuando estaba reflexionando sobre aquel momento en que me encontraba tan atribulado por lo que ocurrió en la iglesia. Pensémoslo entonces en el sufrimiento. No son fuentes de fortaleza y de santidad para muchas personas. No son el sufrimiento y la enfermedad fuentes de testimonio de Cristo. Todos conocemos a alguien que nos ha conmovido, intrigado o despertado una nueva forma de ver la vida a través de su sufrimiento. Son personas que nos enseñan algo que en psicología solemos denominar como resiliencia. Es decir, aquella capacidad de afrontar grandes adversidades y salir transformado de ellas, como un diamante recién pulido. Cada uno, entonces, puede observar en su propia vida aquello que San Pablo decía: completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, como lo decía en Colosenses capítulo 1, versículo 24, que como lo explicaba en el episodio 12 de la serie, El lenguaje del alma, no significa esto que el sacrificio de Cristo fuese insuficiente, su valor es eterno. Más bien, quiso el Señor, en su infinita misericordia y amor, permitirnos el poder unirnos plenamente a Él en su pasión, para así resucitar con Él.
¿Y cómo nos unimos a Él entonces? ¿Cómo nos hemos de unir a Él en esta realidad terrena? Ofreciéndole justamente con amor esa enfermedad y ese sufrimiento que nos pesa, que nos duele, que nos inquieta, que nos angustia, uniéndolos a su pasión para ir más allá de nosotros y participar de esa redención eterna que también abarca a los demás, no solo a nosotros. Como modelo podemos ver a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen, quien como ella no sufrió en silencio todas las injurias y violencias que le ocasionaron los hombres a su divino Hijo, todos los maltratos, las torturas que Él soportó pacientemente por nuestra salvación. Esto a cualquiera lo deja mudo. Lo que hay detrás de nuestras enfermedades y sufrimientos no es una mera realidad humana que ahí queda sin ningún significado. Más bien, el significado de todos nuestros sufrimientos tiene incluso una dimensión cósmica, queridos amigos, va más allá de nuestras vidas, abarca la creación, abarca el universo creado. Por eso bien reza una de las oraciones del Santo Via Crucis. Y para ir concluyendo, podemos hacerla en este momento, abriendo nuestros corazones a María. Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento, acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor redentor que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas. Amén. Les abrazo con cariño y solidaridad en todo aquello que estén enfrentando, especialmente si se trata de una enfermedad que les aqueje a ustedes o a un ser amado. Cuenten con mis oraciones, porque en este camino estamos juntos. Nadie está solo. Muchísimas gracias por su apoyo al ver este video. Si fue de su agrado, les agradezco darle me gusta y compartirlo. Pueden también suscribirse a mi canal activando el botón de la campanita para estar pendientes de las últimas novedades. Si quieren aprender y conocer más sobre estos temas, muy cordialmente les invito a visitar el sitio web de Plenitud del Misterio, en el que hallarán una gran variedad de contenidos que estoy seguro les van a encantar. Aunado a esto, también ofrezco formación en 4 áreas: teología, mística y espiritualidad, investigación y acompañamiento espiritual. Todo esto mediante talleres, seminarios, cursos y muchísimas otras actividades que estoy seguro enriquecerán mucho más su fe. Un saludo fraterno y que Dios les bendiga.